Bienvenidos, mis hermanos y hermanas, amigos, amigas y todos aquellos que nos siguen. Bienvenidos una vez más a nuestro Instituto Bíblico Virtual, Casa de Estudio, Reino de Dios. Estamos aquí para una clase más. Todos son cordialmente bienvenidos a nuestra casa de estudio. Como ustedes saben, estamos presentes en diferentes plataformas. Estamos en la web, tenemos una página web, nuestro canal de YouTube, que es el canal más actualizado en cuanto a toda la información en video. Tenemos también dos plataformas en Facebook, el canal personal de su servidor, y tenemos un canal privado para todos los que son miembros, estudiantes de lo que es nuestra casa de estudio. Y tenemos también dos plataformas de audio, Anchor y Spotify, para poder escuchar nuestras programaciones y nuestros programas en forma de audio. Así que ya lo saben, ¿verdad? Y cualquier cosa nos pueden enviar un comunicado a través de un mensaje de email, es lo más, digamos, certero para que yo lo pueda recibir y también comunicarnos de esa forma más formal. beninstituto@gmail.com es la dirección a donde tienen que enviar sus mensajes. Y si tienen también la conexión por WhatsApp, también lo pueden hacer de esa manera, o Messenger. Bueno, el día de hoy vamos a entrar a Exégesis y Hermenéutica 3.0, es el curso en el que estamos. Estamos estudiando géneros literarios y sus características, así que bienvenidos una vez más. Y el profesor Ben Escalante desde aquí, desde Portland, Oregón, en los Estados Unidos, les da una cordial bienvenida. El día de hoy vamos a tener dos secciones en nuestra presentación, como las hemos venido teniendo. La primera parte va a ser titulada Una serpiente ficticia, y la segunda parte será un comentario midrashico de Génesis 2 al 3, y esta es la clase o la parte número 8 de nuestro curso de estudios. Así que bienvenidos una vez más y vamos de lleno ya a la clase. Bueno, una de las cosas que es necesario que vayamos recordando y que vayamos repasando una vez más, porque este tipo de enfoque es un enfoque que no es muy conocido para muchas personas, y aún si lo estoy repitiendo otra vez, lo repito porque mientras más lo vamos oyendo, más lo vamos entendiendo y al mismo tiempo más lo vamos absorbiendo en un sentido no solamente intelectual, sino también en una forma hermenéutica, en una forma interpretativa que nos ayuda para ir filtrando la información que encontramos en la Biblia, y no solamente en la Biblia, sino también en libros teológicos o libros hermenéuticos de interpretación o exégesis que vayamos leyendo. Ahora bien, dijimos que esto lo elaboramos a partir de un libro que se llama Ahora Entiendo, de hermenéutica bíblica, escrito por Luciano Jaramillo y de Editorial Vida del 2005. Esta información yo la desarrollé en base a eso. Uh, el autor Luciano Jaramillo no utiliza los términos que yo utilizo. Yo le he colocado términos más técnicos. Él utiliza términos bien sencillos, pero estos términos nos ayudan a poder identificar claramente cada uno de los enfoques. Entonces, la primera parte es historiografía, que es el concepto que hoy tenemos de historia relatada o narrada en forma escrita o gráfica, tal como entendemos la historia el día de hoy. Nosotros en el occidente entendemos la historia desde un punto de vista factual, como leemos cualquier libro de historia el día de hoy o pensamos sobre la historia que leemos en un periódico o de la historia conforme la narra por ejemplo, un noticiario de televisión, ¿verdad? Entonces, estamos acostumbrados a oír de historia en ese sentido. Entonces, aquí la definición dice, es una historia gráfica donde todo es entendido con estricta historicidad factual y extrema literalidad en cuanto a todo asunto mencionado en el documento escrito. Ahora, la historia es entendida desde un punto de vista literalista, o sea, hiperliteral, donde todo lo que tiene que ver con la ciencia se interpreta en ese mismo punto de vista o desde ese mismo punto de vista, literalista. Y sí puede ser que reconozca la presencia de teología o etiología y etnología
cosas que ya hemos definido anteriormente en el relato, pero estas tres últimas están siempre al servicio de la historicidad factual y la extrema literalidad. En pocas palabras, el énfasis aquí es, como decía el profesor Luciano Jaramillo, es historia a secas, o sea, simple y sencillamente historia, como conocemos el concepto moderno y occidental el día de hoy. Esa es la postura o la posición fundamentalista dentro del ala fundamentalista del cristianismo. Ahora bien, dijimos y explicamos que por el otro lado o en el otro extremo, dijimos que existe otro enfoque, otra manera de ver la historia que se llama historiosofía, que es la parte donde está el color azul. Aquí tenemos el opuesto o el extremo, digamos, que está en el otro lado de la balanza, digamos, expositiva. Y tenemos por historiosofía, que es la historia ficticia o literaria, más o bien esto aunado a, además de filosofía de la religión. Vamos a explicar un poquito esto. La historia ficticia donde nada es realmente histórico. O sea, si veíamos todo histórico en la columna número roja, aquí es lo opuesto. Nada es histórico realmente, sino que todo es un dispositivo literario compuesto para poder expresar una filosofía. Y aquí la palabra filosofía viene a tener esta definición de una experiencia testimoniada de fe, de la religión de un pueblo, en este caso de un pueblo creyente, porque estamos hablando de un pueblo creyente en Dios como lo fue Israel, y aparte de esa, a partir, perdón, de esa experiencia de fe o testimoniada de fe es que escribieron la escritura desde este punto de vista. Y aquí el dispositivo literario historiosófico ha utilizado la técnica de las religiones comparadas. Esta técnica de las religiones comparadas utiliza manuscritos, conocimiento, textos, información que viene de otras culturas y de otras religiones y que encuentra similitudes y comparaciones con lo que se encuentra en la Biblia y entonces se utiliza esa información extra bíblica. Y acá explica cómo. En donde los escritores han tomado como préstamo la visión religiosa de otro pueblo y cultura, como por ejemplo pudo haber sido un relato o un documento sumerio o mesopotámico, acadio, del tiempo antiguo y de una cultura extraña a Israel, pero lo que viene a hacer aquí la religión israelita lo toma como un préstamo y lo utiliza para elaborar su propio testimonio de fe religiosa a través del uso de un lenguaje mitológico. Aquí la palabra mitológico no significa mito en el sentido moderno como lo entendemos, donde es un puro cuento y no tiene nada en lo absoluto de fe o de realidad histórica en el sentido moderno como lo entendemos. Aquí mitológico lo que significa en pocas palabras es que mitológico da a entender todo lo que tiene que ver con lo que los dioses hacen, todo lo que es sobrenatural, todo lo que es milagroso, entonces entiéndase como mitológico, ¿ok? Entonces no tiene tanto que ver con historicidad ni con factualidad, sino que tiene que ver simple y sencillamente con el aspecto sobrenatural en comparación con lo natural, ¿ok? Entonces, mitológico es decir, todo lo que se expresa en una forma sobrenatural o que tiene que ver con ese ámbito sobrenatural. Entonces, la forma en que se expresa eso es una forma mitológica. A eso se le llama, desde este punto de vista, lo que es mitológico. Ok, seguimos aquí entonces. Estas dos posturas son por así decirlo, contrapuestas la una con la otra en los extremos. Lo que hemos propuesto es una postura intermedia, una postura en cierta manera moderada, ¿verdad? Que busca no irse a ninguno de los extremos.
Y esta postura básicamente lo que dice, y el nombre que le hemos puesto es historiología, que es historia más teología. Y además de esto tiene etiología. Entonces, es una combinación de tres cosas en un mismo relato. Y vamos a tratar de definir esto como una historia con interpretación teológica, o sea que es una historia teologizada. Ya viene así, es la forma conceptual en que los mismos escritores proyectan la historia que quieren dar a entender. ¿Qué significaría esto de historia teologizada? Que sí están hablando de historia, pero no solamente están dando el hecho histórico, sino que a la misma vez están dando su significado teológico, su propósito teológico por el cual fue escrito. O sea que si un escritor dijera, yo escribí esto, lo escribí para comunicar esto desde un aspecto teológico. Este es el mensaje de Dios que yo quiero dar a entender a través de este hecho o evento histórico. No rechaza la historicidad, sino que utiliza la historicidad de un evento o personaje, pero al mismo tiempo le da y explica el significado que tiene desde un punto de vista divino o para Dios hacia la humanidad. ¿Ok? Entonces es lo que significa teologizada. Ok, esto incluye tres cosas o tres niveles, tres capas de significado que contiene datos históricos fácticos verídicos como lugares, personajes, nombres y eventos, pero en un relato que está embellecido o que está elaborado literariamente. Esa GL significa género literario. Significa de que, aunque tiene historicidad y tiene datos y fácticos y verídicos, también tiene un embellecimiento literario y está hecho desde esa manera y utiliza figuras retóricas, figuras de dicción, está embellecido para que se pueda expresar el autor y comunicar el mensaje en la forma que él tenía la intención de hacerlo. También tiene teología bíblica como inciso B, tiene teología bíblica personal del escritor o escritores, que da un sentido de desarrollo pactual al relato, o sea que te ayuda a entender de qué pacto está hablando el Señor y en qué parte del desarrollo pactual se encuentra el relato. Si está al inicio del relato de Dios con la humanidad o está en una forma intermedia o está ya al final de lo que es todo el drama de la Biblia. Y al mismo tiempo trae la letra C, respuesta correctiva a las historias sagradas de otros pueblos a partir de la etiología y etnología hebreas. O sea que así como se tiene la postura de la historiosofía, donde hay una historia ficticia, bueno, esta postura lo que hace es decir, puede ser que se utilicen las mismas palabras, el mismo lenguaje, aún dentro de la misma manera de ver el mundo que tenía el mundo antiguo, pero eso no significa de que estén prestando los credos de otra cultura y absorbiéndolos para ellos mismos, sino que están utilizando nada más la forma común de comunicarse y la forma común cultural de ver las cosas para dar una respuesta correctiva y expresar cuál es la teología correcta y también al mismo tiempo la historicidad correcta de ciertas cosas, como dar un relato verídico que corrige cualquiera de los dos extremos, tanto el de la extrema historia como también el de la historia ficticia. Entonces esa es la postura neoevangélica y consideré bueno repasar esto porque nos va a ayudar bastante para el día de hoy. Así que, como ustedes ven, la posición fundamentalista es historiografía, la posición intermedia, historiología, que es la postura neoevangélica, y la posición neoliberal es la que se conoce como la historiosofía. Ok, eso da como resultado, cuando ya lo aplicamos directamente al punto de vista de lo que se llama los orígenes que encontramos en el libro de Génesis, por ejemplo. Eso nos da ciertas posturas o ciertas interpretaciones que también esto ya lo hemos visto en otra clase, pero es necesario poderlo traer otra vez hoy, no solamente para recordarlo,
sino para ir enfocando correctamente lo que estamos estudiando y por la postura que el día de hoy vamos a ver. Entonces, el creacionismo es algo que ocurrió en el campo fundamentalista en base a la forma de entender la historia que acabamos de ver. Y aparece que es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de actos concretos de creación divina. Para los creacionistas de la Tierra joven, porque hay varias posturas dentro de este campo fundamentalista, pero los de la Tierra joven piensan que la Tierra tiene una edad entre 5.700 y 10.000 años. Esto incluye una interpretación bíblica literal de la narrativa acerca de la creación del Génesis y el rechazo de la teoría científica de la evolución, o sea, desde el punto de vista naturalista, porque la evolución tiene también diferentes formas de explicarse y entenderse. Ahora, el término creacionismo se asoció originalmente en los Estados Unidos en el año 1929 con el fundamentalismo cristiano. No obstante, este uso estuvo disputado por otros grupos, como los creacionistas de la Tierra Antigua y los creacionistas evolutivos, que son dos posturas más diferentes dentro del mismo campo del creacionismo fundamentalista. Y dice aquí, ¿quiénes albergan conceptos diferentes de creación? Esto lo tomamos rápidamente de Wikipedia. Esto es hasta cierto punto conocimiento popular, ¿verdad? No necesita profundizarse tanto. Esto es nada más por información general, ¿verdad? Ahora, cuando llegamos ya a la otra postura, que es la de la cosmología de los neoevangélicos, tenemos lo siguiente. Cuando se entiende la palabra cosmología, que viene del griego cosmología y que viene compuesto de cosmos, o sea, hablando del orden del mundo, y logía, que tiene que ver con el tratado o el estudio de algo, pues se define como la rama del saber que estudia el orden del universo en conjunto y su origen. Entonces, esto nos da a entender cómo es que se va proyectando la interpretación también que se va a dar de los orígenes. Y hablando aquí, dice, en la representación del cosmos, los escritores bíblicos siguen las ideas de sus contemporáneos. Es como yo decía hace un rato, ¿verdad? El autor inspirado no emite ningún juicio sobre la constitución íntima de las cosas sensibles, sino que las describe según lo que aparece a los ojos de las concepciones populares, es decir, de acuerdo con la idea que tenían del mundo los orientales de entonces. O sea que se utilizan patrones de lenguaje, de cultura, de historia conceptual de aquel entonces y se utiliza esa misma plataforma. Pero dice aquí que las cosas se narran no con la intención de que se entiendan de esa manera histórica como las entienden los fundamentalistas, ni tampoco que se entiendan de una manera, digamos, estrictamente literal, sino que lo que está queriendo decir es que las cosas están narradas como se ven a los ojos humanos, como cuando decimos el sol se puso, no estamos queriendo decir con eso que el sol es el que se mueve y la tierra está fija, sino que es así como se mira a los ojos del ser humano. A eso se le llama fenomenología, o sea que la Biblia está descrita de acuerdo a cómo se ven los fenómenos de la naturaleza. No está descrita en cuanto al lenguaje científico, sino en cuanto a cómo se ven a los ojos del ser humano las cosas. Y esto viene del diccionario de la Biblia por Serafina Urcejo de la editorial Erde, página 386. Ahora bien, lo que necesitamos decir en cuanto a la postura neoevangélica que está en esta, por así decirlo, columna de color verde, es que lo que hace la postura neoevangélica es combinar dos cosas. Es aceptar la historicidad de los hechos, eventos, nombres, en fin, todo eso, y al mismo tiempo también decir, viene acompañado, como dijimos en la descripción anterior, de una teología que también trae una razón de ser y una respuesta que dar correctiva a aquellos que necesitan ese tipo de información. Ahora, no es
que tenemos que escoger entre o es historia o es literatura, como lo va a decir la otra postura, sino que aquí, en la postura neoevangélica, dice, no hay que escoger entre las dos cosas, o escojo si es histórico o escojo si es literario, sino que la postura neoevangélica dice, es ambas cosas, es historia y es literatura. No hay que escoger entre una o la otra, sino que es ambas cosas. Ahora, cuando nos movemos a la parte de la cosmogonía liberal o neoliberal, aquí también vamos a ver que tiene su punto de vista, la cosmogonía que viene del griego cosmogonía y también cosmogenía, del griego cosmos, mundo, y de la raíz gonos, que significa generación. Y estrictamente hablando significa el relato del origen del mundo según el mito o una tradición religiosa. O sea que una cosmogonía habla de los orígenes del mundo, pero en este caso, según el mito, como lo explicamos hace un rato, o una tradición religiosa. Y hay cosmogonías egipcias, o sea, cómo veían el origen del mundo los egipcios según su tradición religiosa. Hay una cosmogonía mesopotámica, también cómo era eso, desde esa cultura. Y también hay una cosmogonía israelita. Y la cosmogonía israelita es la que nosotros encontramos plasmada en el libro del Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Entonces estamos estudiando todo ese tipo de literatura y estamos empezando por el principio. Entonces, esto viene del gran diccionario enciclopédico de la Biblia por Alfonso Ropero. Alfonso Ropero no es que él tenga una postura neoliberal, simple y sencillamente en el gran diccionario enciclopédico editado por él, lo que él hace es nada más dar la definición, ¿verdad? Entonces, no estamos diciendo de que él se vaya por esa postura o por alguna otra, simple y sencillamente le está nada más dando la información. Ok, ahora ya que hemos repasado esto, nos podemos dar cuenta que cuando hablamos de la postura fundamentalista, la palabra aquí clave es historia, algo histórico, literal. Cuando hablamos de la postura neoliberal, la columna de color azul, todo lo que tiene que ver con esto es literatura, pero literatura desde un punto de vista ficticio y tiene que verse desde el punto de vista no histórico, porque está con ese enfoque, ¿verdad? Que es nada más un asunto literario para expresar ciertas ideas. Ahora, cuando nosotros hablamos de la postura neoevangélica, como lo dijimos, no hay que escoger o entre historia o entre literatura, sino que es ambas cosas. Es historia y también tiene un género literario. Ok, seguimos aquí. Ya entrando ahora sí a lo que es la postura del día de hoy, que vamos a analizar, que es la postura neoliberal. Una de las cosas que quiero decir es que en las dos clases anteriores estudiamos la postura primera que estudiamos fue la neoevangélica. Después vimos la clase anterior en un video, la postura básicamente de lo que es entenderlo de una manera literal, ¿verdad? Ahora quiero aclarar algo, tanto en la postura neoevangélica, la postura que yo presenté allí no es la única forma de poder explicar una postura neoevangélica. Hay diferentes autores, escritores, teólogos, pensadores que lo pudieron haber presentado de una manera diferente y todavía estar dentro de lo que es el campo interpretativo neoevangélico. Lo mismo se puede decir de lo que es la postura literal o la postura hasta cierto punto fundamentalista, ¿verdad? Que trate de presentar esto desde un aspecto estrictamente histórico y literal. No es la única forma en que se puede explicar lo que yo puse en el video, sino que hay otros autores, pensadores, intérpretes bíblicos que pudieron utilizar otra manera de explicarlo, otra postura, todavía dentro de lo que es el literalismo. Así que el día de hoy vamos a hacer lo mismo. Vamos a presentar una postura desde el ámbito neoliberal, donde se va a entender todo de una manera literaria y únicamente literaria,
pero al mismo tiempo la postura que yo voy a presentar aquí no representa a todos dentro de ese campo. Hay otros pensadores neoliberales, otros académicos neoliberales que pueden tener una versión diferente dentro del mismo campo. De manera que hay que decirlo porque no podemos generalizar, ni es mi intención generalizar, o no es mi intención que tampoco ustedes generalicen cuando estamos hablando de algún tipo de postura. Nada más estamos utilizando esto de una manera ilustrativa, no exhaustiva. Así que al mismo tiempo estamos presentando todas las diferentes posturas que podemos hacerlo, ¿verdad? De una manera académica, y nuestro deseo es que nos eduquemos en cuanto a la información que está allá afuera y no estamos adoctrinando en ningún sentido, no nos interesa hacer eso. Así que vamos a entrar aquí en esta página. ¿Por qué dice cancelado? Bueno, simple y sencillamente dice cancelado porque cuando llegamos a la postura neoliberal que enfatiza lo estrictamente literario, ya no tenemos que preocuparnos entonces, como se preocuparon las dos posturas anteriores, de cuál es la palabra que aparece, cuál es su definición desde el hebreo. No tenemos que preocuparnos si está en término masculino o femenino. No tenemos que ver cuáles son las diferentes acepciones de significado que pudiera tener dependiendo del contexto. Y no tenemos que buscar en diferentes diccionarios todo eso, ni léxicos, ni nada, o enciclopedias buscando definiciones. Por eso es que le pusimos cancelado. Todo eso ya no aplica para esta postura. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se estudia desde un aspecto filológico, aunque se pretende decir que sí, no, se estudia desde un aspecto de las religiones comparadas, cómo se entendía en otras religiones. Y tampoco se estudia desde un aspecto filológico, simple y sencillamente porque la parte léxica de lo que es el idioma en cuanto a las palabras y a los sustantivos y todas las cosas que aparecen ya no aplica porque todo es literario, todo es nada más un dispositivo literario de comunicación. Entonces, lo que significa dentro del género literario, eso es otra cosa a lo que significa dentro de la definición de un diccionario. Son dos cosas muy diferentes. ¿Ok? Entonces, vamos a ir progresando aquí en la siguiente. Dice lo que tenemos a continuación. Dice, hacia un análisis del primer relato del libro del Génesis desde el capítulo 2:4 al 3:24. Dentro de la postura neoliberal, el género literario sería una fábula. ¿Qué significa una fábula? Bueno, es una narración mediante la personificación de cosas o animales. Tenemos un ejemplo, como por ejemplo el segundo libro de Reyes 14:9, que se utiliza como ejemplo muy común para hablar de fábulas. Pero, por ejemplo, es un relato simple y sencillamente en donde los árboles hablan, en donde las cosas hablan, en donde los animales hablan. Entonces, sabemos y nos damos cuenta de que el género literario no se debe de interpretar desde un punto de vista literal ni tampoco histórico. De ahí que la postura neoliberal en cuanto a tratar de interpretar el Génesis, aplica los mismos patrones de interpretación y dice, bueno, el árbol de la vida no lo podemos interpretar de una manera literal como un árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal tampoco. La serpiente es un animal, los animales no hablan. Entonces, de la misma manera, es una fábula. Es una forma muy fácil de poderse dar cuenta, nos dicen los que defienden esta postura desde el punto de vista neoliberal. Vamos a ver despacio y a ir desempacando poco a poco qué es lo que contiene esta postura. Vuelvo a repetir, es solamente una versión posible de esta postura. No estoy con eso queriendo decir que todos tengan esta postura y que todos los que están en este campo defiendan esta postura. Ok, entonces dice así. Con base en la forma en que está estructurado todo el primer relato, se puede concluir que estamos ante una fábula
que contiene tanto prosa como poesía y que abarca un pronunciamiento poético de juicio desde el 3:14 al 24 y lo hace contra la serpiente, contra la mujer Eva y el hombre Adán, y estos tres personajes funcionando como personajes literarios o ficticios que tenían muy posiblemente la intención de ser un relato mitologizado, y ya explicamos qué es eso, acerca de la realidad del pecado, o sea, del pecado en el ser humano, para traer conciencia al pueblo de Israel del por qué Dios los había deportado a Babilonia. ¿Ok? Entonces acá vemos que los que nos dan la explicación aquí nos dicen que es un relato mitologizado acerca de la realidad del pecado, que obviamente ya existía, y para poder traer conciencia al pueblo de Israel del por qué Dios los había deportado a Babilonia. Es como que cuando estaban leyendo la historia por primera vez, alguien les dijera, ¿quieres saber por qué acabamos aquí? Mira, acá viene todo desde el inicio. Aquí se inicia todo. Entonces, ese es el punto. Y luego dice, no debe ser visto o interpretado literalmente, como si fuera un relato histórico de la creación. Esto está en oposición a cómo lo interpreta tanto el fundamentalismo como la postura neoevangélica, que aceptan la historicidad del relato de la creación. Aquí no. Aquí dice, no debe ser visto o interpretado literalmente como si fuera un relato histórico de la creación, sino literariamente. Y en eso estamos de acuerdo, que debe interpretarse literariamente desde el punto de vista neoevangélico. Con lo que no estamos de acuerdo desde el punto de vista neoevangélico es que literariamente sea lo mismo y tenga el mismo significado que mitológicamente. O sea que la palabra literariamente no tiene la misma acepción de significado para un neoevangélico que como lo tiene para un neoliberal. Utilizamos ambos la misma palabra, literariamente, pero el significado para cada uno de nosotros tiene dos cosas diferentes. Para el neoevangélico significa de acuerdo al género literario, y para el neoliberal significa que no puede tener un significado sobrenatural. Significa que no puede haber ningún acto milagroso o sobrenatural contenido dentro del relato, sino que todo lo que está expresado de esa manera, en forma sobrenatural, como por ejemplo la creación del hombre del barro o de la arcilla, tiene que entenderse desde un aspecto netamente mitológico. O sea, es nada más la forma de creer de alguien que en su cultura cree en lo sobrenatural, pero no de que realmente exista eso. Entonces, vuelvo a repetir, son dos maneras diferentes de entender una misma palabra. Preguntas, dice aquí, si el relato debe interpretarse literariamente, ¿significa que tenemos que interpretarlo todo mitológicamente? Es decir, como una historiosofía en lo referente a la serpiente. Y la respuesta, vuelvo a repetir, desde el punto de vista neoliberal, porque es la postura que estamos estudiando hoy, en este momento, la respuesta es definitivamente sí, debido a la presencia en el mismo relato de una figura retórica o de dicción llamada fábula, porque es así como se ve el capítulo 3 del 1 al 24. Los animales solo hablan en las fábulas, nos dicen los que tienen esta interpretación. Punto número 2. Si el relato debe interpretarse literariamente, significa que tenemos que interpretarlo todo mitológicamente, como una historiosofía, incluso en lo referente a Adán y Eva. La respuesta es la siguiente. Definitivamente sí. Adán y Eva son meramente dos personajes literarios más que hablan literariamente, también con una serpiente literaria. O sea que así como fue literaria la serpiente y es parte de una fábula, también son literarios únicamente los personajes Adán y Eva, y hablan también con una serpiente literaria.
Seguimos, pregunta número 3. Si el relato es historiosófico, ¿existió el jardín en una región llamada Edén como algo real e histórico? Respuesta, definitivamente no. Todas las referencias geográficas proporcionadas por el mismo relato son parte del embellecimiento literario posterior para hacerlo parecer real. El jardín del Edén es algo mitológico que nunca ha existido literalmente ni históricamente. En pocas palabras, es solamente parte de una fábula. 4. Si el relato es historiosófico, y ya sabemos entender lo que significa historiosófico, ¿existió el diablo o Satanás en el jardín como alguien real e histórico? La respuesta es definitivamente no. El diablo o Satanás nunca es mencionado directamente en el relato. Es solo la tradición cristiana muy posterior la cual identificó a Satanás con la serpiente del Génesis y sigue diciendo esta postura. De hecho, en Apocalipsis 12:9 se relaciona al diablo y Satanás con la serpiente de Salmos 74:13 al 14, de Salmos 104, 25 al 26 e Isaías 27:1. Y hablando de esta serpiente, dice, la cual vive en el mar, no en el cielo ni en la tierra. Satanás nunca estuvo realmente en el jardín del Edén, relatado en Génesis 3:1. Eso es parte de esta respuesta. Punto número 5. Si el relato es historiosófico, ¿también los dos árboles deben entenderse como algo literario? Respuesta. Los dos árboles que estaban en el centro del jardín son meramente literarios y tienen un significado simbólico. No importa qué fruto literalmente se imaginen las personas que los árboles producían. Lo que importaba es lo que significaba teológicamente el comer de su fruto. Seguimos. Y esa es una pregunta clave. Dice así. 6. Si el relato es historiosófico, o sea, es una fábula, ¿existió realmente en el jardín del Edén un ente divino llamado, y ese es el nombre personal de Dios, YHWH? Algunos lo pronuncian como Jehová, algunos lo pronuncian como Yahvé. Usted le puede poner el nombre que usted guste. Respuesta, o mejor dicho, la pronunciación que usted guste. Respuesta. Desde el punto de vista neoliberal, y los que tienen esta postura se identifican a sí mismos como académicos o aconfesionales, ¿verdad? Que aquí hay que explicar algo porque el término académico ellos lo usan como una contraparte, como algo contrario o contrapuesto a ser creyente, que son dos cosas completamente diferentes que no aplica esa diferenciación. ¿Por qué? Porque académico no es lo opuesto de ser creyente o una persona de fe. Hay demasiados académicos que al mismo tiempo también son personas de fe. No, la palabra académico no es lo mismo que, o lo opuesto, mejor dicho, que una persona de fe. Así que los que utilizan esa forma de expresarse están utilizando algo que en inglés se le dice oxymoron, ¿verdad? O sea, es una cosa que no procede, no es congruente. ¿Por qué? Porque un académico es una persona que se dedica al estudio erudito de las cosas y una persona que no es académica es alguien lo opuesto a eso. O sea, que no tiene erudición en su estudio y es meramente un principiante o un amateur en el estudio. Si tiene fe o no lo tiene, o no tiene fe, es completamente irrelevante porque no es lo opuesto académico. Ahora, aconfesional, esa es otra cosa, ¿verdad? Ser aconfesional significa
ahí sí, que no se adscribe a ningún tipo de una persona de fe. De manera que aconfesional viene a ser lo mismo que un secularista. O sea que si tú eres una persona de fe, lo opuesto a eso sería una persona secular. Es como cuando hablamos de la iglesia y el Estado. Se nos dice, tiene que mantenerse aparte porque son dos cosas completamente diferentes y opuestas. Y en muchos lugares, en muchos países, se quiere mantener las escuelas, por ejemplo, secularmente, que no entre nada de lo que es la fe, de ningún tipo. No nada más la cristiana, sino de ningún tipo. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que aconfesional significa secularista. Y secularista sí es lo opuesto a una persona de fe, pero académico no. ¿Ok? Entonces, no dejemos que nos vengan a redefinir los términos como que nos estamos chupando el dedo, ¿verdad? Cosa que no es así, ¿verdad? Entonces, ahora, como lógica consecuencia, se tiene que negar totalmente la existencia real de un Dios supremo, creador del cielo y de la tierra, que estuvo realmente presente en el jardín del Edén. Dios también tiene que ser una parte literaria de la fábula. Si es literaria la serpiente, si es literario Adán y Eva, si es literario el árbol de la vida, si es literario el árbol de ciencia del bien y del mal, y todos ellos son ficticios, y si son dispositivos literarios, y de igual manera entienden la presencia y la existencia de Satanás, entonces lo mismo hay que aplicarle a Dios. Sería también una parte literaria de la fábula. Y sigue diciendo aquí, Él existe en la fábula y en la mitología religiosa, o sea, Dios existe en la fábula y en la mitología religiosa del pueblo de Israel. Existe en la mente y en la fe religiosa de los que escribieron el relato de Génesis, pero no existe en realidad, pues tiene que ser literario y ficticio, al igual que todos los demás personajes de la fábula. En la realidad, nos dice esta postura, o algunos dentro de esta postura, en la realidad, el pueblo de Israel, se dice, creía en una pareja de dioses tribales a los cuales adoraban, y se les menciona como Yahvé y su consorte Asherá, dioses que no eran considerados ni siquiera como supremos, sino solo los dioses del pueblo de Israel, y menos poderosos que otros dioses del concilio de dioses de los pueblos vecinos. En palabras claras, según la fábula, nada del relato es histórico en un sentido real, pues se piensa que lo verdaderamente importante es el mensaje teológico de la historieta, no de la historia, sino de la historieta. Ahora aquí yo tengo una nota personal y dice lo siguiente. Sin embargo, esto es incorrecto, porque cuando se cree que el relato del Génesis 2 al 3 es algo historiosófico, entonces el mensaje no puede ser teológico, sino solamente teosófico, es decir, que presenta su propia filosofía acerca de Dios. Teología es una cosa y teosofía es otra cosa. Entonces, si el relato es historiosófico, por lógica, el único tipo de mensaje que puede proceder de ello es un mensaje teosófico, no teológico. Eso nada más lo pueden hacer los que tienen ya sea la postura fundamentalista o neoliberal, estrictamente hablando. Vamos a ver esta comparación correctiva, porque dijimos que dentro de esta definición se presenta o se dice que la serpiente de Apocalipsis 12, 7 al 9 nunca estuvo presente en el jardín del Edén y que ni siquiera se hace reseña o referencia a ella, diciendo de que no es la serpiente del jardín del Edén la misma que aparece en Apocalipsis 12, del 7 al 9, sino que la que aparece identificada en el cristianismo como la serpiente de Apocalipsis 12 al 9, perdón, 7 al 9, es la que se menciona en Salmos y la que se menciona en Isaías, como la serpiente tortuosa. Pero vamos a ver aquí un pasaje. Vamos a ver
Génesis 3:13. Y quiero que ustedes vean el sustantivo y que vean el verbo que se usa. Dice así: entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó. Utiliza el término, el verbo, me engañó, y utiliza el sustantivo, la serpiente. Y comí, dice después. De allí que cuando nosotros empezamos a analizar la respuesta y el contexto del pasaje que se mencionó, Apocalipsis 12, del 7 al 9, dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Fíjense que aquí no habla del mar, no está hablando de la serpiente del mar, está hablando que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Pongan atención, luego dice así: y fue lanzado fuera, obviamente, del cielo, el dragón, y luego dice, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y fíjense el verbo que utiliza, el cual engaña. Yo me pregunto de dónde se tomó este verbo similar. Usted puede buscar Salmos, puede buscar Job, puede buscar Isaías, donde aparecen mencionada esa serpiente del mar, y nunca va a encontrar que el verbo engañar se utiliza en referencia a la serpiente. El único lugar donde se encuentra eso es en Génesis capítulo 3, en toda la Biblia hebrea. Luego dice así, al mundo entero. Fue arrojado, no dice al mar, dice fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y luego otra vez lo vuelve a mencionar en capítulo 20, el mismo libro de Apocalipsis, del 2 al 3. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Por favor, no vayan a empezar a hacer preguntas sobre el milenio, ese no es el tema. Tampoco no vayan a empezar a hacer preguntas de qué es eso de que fue atado. Ese no es el tema ahorita. El punto es nada más estamos tratando de identificar quién es la serpiente y desde cuándo es la referencia del Antiguo Testamento de donde viene esta cita. Dice, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase. Una vez más se utiliza este verbo. ¿De dónde será que viene? Sino de Génesis 3. Y está hablando del relato del jardín del Edén, más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto nada más es una comparación, breve comparación correctiva, que creo que es necesario mostrar porque muchas veces se dicen este tipo de cosas y a veces no se permite ni siquiera que alguien dé respuesta a esto, sino que se tilda como algo que se enseña nada más en la iglesia, pero que no tiene nada de académico. Y bueno, pues creo que todos debemos tener la oportunidad de dar nuestra opinión, y aquí estamos dando nuestra opinión con todo respeto. Así que déjeme terminar ya con esta parte porque creo que es muy importante. Cuando nosotros analizamos el género literario de la Biblia, en mi manera muy personal de verlo, no es una fábula desde el punto de vista de la postura neoevangélica, que es la cual yo sostengo, a la cual me adscribo. No lo entendemos de esa manera. Creemos que tiene tanto un mensaje histórico como un mensaje teológico. Y el mensaje teológico es este que encontramos aquí. Dice, la historia de Adán es la historia de Israel en miniatura. Una previsualización de lo que está por venir en el resto del Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? Que Adán es nada más un prototipo de Israel, o mejor dicho, un arquetipo de Israel. Que lo que mismo que le está pasando a Adán le va a pasar al pueblo de Israel cuando ya el pueblo de Israel sea Israel. Entonces, vemos aquí la comparación. Y lo que le va a pasar en Génesis
a Adán desde el capítulo 2 al capítulo 3 es lo mismo que le va a pasar a Israel, al pueblo de Israel, cuando ya sea ubicado como pueblo y a lo largo de su historia. Fíjense cómo está la comparación aquí. Adán fue creado del polvo y también Israel fue creado del polvo de la esclavitud. O sea que lo sacó del polvo de la esclavitud Dios y lo creó en el monte Sinaí como pueblo. Lo recibió como pueblo, como nación, a través de un pacto que es el pacto mosaico. Luego, Adán fue ubicado en un jardín paradisíaco. Israel también fue colocado en una tierra paradisíaca, la tierra de Canaán, que es descrita como una tierra que fluye leche y miel. Es lo mismo como decir que habitaba en un jardín de delicias, es algo comparativamente. Luego dice, se le da un mandamiento a seguir, que fue el mandamiento que le dijeron a Adán y a Eva, no comerás de este árbol. Y aquí vemos que a Israel también se le dieron unos mandamientos a seguir, o sea, la ley mosaica. A Adán se le dijo, si obedeces vas a tener vida y tierra. También a Israel le dijeron lo mismo, si obedeces la ley mosaica, tendrás posesión de la tierra, lo que significa vida. Pero si a Adán le dijeron, si tú desobedeces, tendrás muerte, y la consecuencia fue el exilio, ser echado o exiliado del jardín del Edén. Lo mismo aquí, la desobediencia trajo exilio, la muerte del pueblo. Muchos murieron físicamente, pero no está hablando de eso, aquí está hablando de la muerte como nación y que es exiliada a Babilonia, o sea, que pierde, o en cierta manera, entre comillas, metafóricamente, muere ante los demás pueblos vecinos y deja de existir como nación y es llevado a la cautividad, hasta que Dios lo resucita y lo trae de vuelta. Y es lo que vamos a ver aquí cuando dice en Génesis 2:17, lo mismo que en Deuteronomio 30 del 11 al 20, donde Dios le dice a Israel, he aquí yo pongo delante de ti la ley, el bien y el mal. Es lo mismo que cuando le dijeron a Adán en Génesis 2:17, he aquí yo pongo delante de ti el árbol del bien y el mal. Y luego en Génesis 3:22 al 24 vemos cómo es que eh, la vida eterna estaba al alcance de Adán, pero fue echado fuera del jardín para que no tomara de eso hasta que Dios le diera el permiso de volverlo a tomar. Y es lo que vemos en Ezequiel 37, en donde vemos un valle de huesos secos que representa al pueblo de Israel en el exilio y que Dios es el único que lo puede hacer regresar a la tierra paradisíaca o al jardín del Edén. Lo mismo que le ocurrió a Adán, ¿verdad? Entonces, vemos cómo es que literariamente Génesis 2 al 3 es un relato histórico, pero a la misma vez, simultáneamente, es un mensaje arquetípico, como decía John Walton, respecto a lo que le ocurrirá a Israel en el futuro. O sea que lo que le pasa a los patriarcas de la antigüedad, realmente de antaño, es lo que se repite en el pueblo de Israel, pero ya cuando es una nación y cuando ya está bajo el pacto mosaico y en adelante. O sea que la historia de Israel no es otra más y menos que la historia de lo que le pasó a Adán. E incluso veremos más adelante, cuando estudiemos más adelante en Génesis, que lo que le pasó a Abraham también es otra historia en miniatura de lo que le pasaría a Israel. En pocas palabras, como dice aquí un comentario, que es un comentario desde la tradición judía rabínica que se llama Génesis Rabá, así como llevé a Adán al jardín del Edén, le di mandamiento y él lo transgredió, con lo cual lo castigué con rechazo y exilio. Así también traje a sus descendientes, o sea, al pueblo de Israel, a la tierra de Israel, en este caso Canaán, y les di mandamientos. Ellos los transgredieron y yo los castigué con rechazo y exilio. Esto viene del Génesis Rabá y toda esta información la tomamos del libro, un libro fantástico, magnífico, que se llama Génesis para gente normal, escrito por Peter Enns y Jared Bias, ediciones Juan 11, del 2020, página 61 a la 64. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a la pregunta.
¿Alguna pregunta sobre el análisis de Génesis 2 al 3 según el punto de vista académico, aconfesional, secularista? Ahora, no pretendo yo hablar por todos ellos. Si en algo me equivoqué en esta representación de lo que es la postura aconfesional secularista, cualquiera de los que la conozca bien me puede corregir con toda amplitud y con toda seriedad. Y al mismo tiempo, si en algo necesitamos corregirla, modificarla, también pueden aportar. Recibimos sus aportaciones de una magnífica manera. Lo único que les pido es que lo hagan con respeto para poder ir entendiendo para todos, edificándonos juntos lo que es verdaderamente la postura secularista o confesional y representarla de una manera respetuosa y como debe de ser. Ahora sí, dejo de compartir y vamos a lo que es las preguntas y el comentario, ¿verdad? Bueno, vamos uno por uno porque ya veo tres manos aquí. Vamos con la hermana Esmirna primero, luego con Richard y luego con Omar Cruz. Hermana Esmirna. Ok, tengo una pregunta. ¿Cómo podemos, si tomamos esta postura, ¿verdad? Literaria de arqueotipos, ¿cómo explicamos la genealogía de Jesús ante esta postura? ¿Verdad? Que la genealogía de Jesús nos lleva hasta Adán. ¿Y cómo explicamos la muerte de Jesús en cuestión de la caída? Si la caída fue algo mitológico y fue de algo del exilio de Babilonia, entonces no tendría sentido la muerte de Jesús, ¿verdad? En cuestión de salvarnos, porque no habría nada de que salvarnos, porque no hubo tal caída. Y en cuanto a la genealogía de Jesús, pues que nos lleva hasta Adán, pues entonces hay algo fragmentado, porque entonces Adán no existió y entonces todo era mitológico. ¿A dónde llegaríamos con la genealogía de Jesús? Magníficas dos preguntas, hermana. Magníficas. En la primera, lo que le puedo decir es de que usted preguntó si la caída sería algo que se debe de interpretar de una manera también mitológica, ¿verdad? Bueno, desde mi forma de entender cómo los que tienen esta postura lo explican, es que ellos sí afirmarían y sí dirían que la caída fue algo mitológico, que no es algo que ocurrió de una manera histórica, ¿verdad? Hasta ahí puedo decir, ¿verdad? No puedo explicar más que eso porque yo no tengo esa postura, ¿verdad? Ni tengo la amplitud de cómo ellos pudieran responderlo. Tendría uno que preguntárselo a uno de ellos, ¿verdad? Sí, porque No, no puedo hablar por ellos. ajá, porque al ver que Jesús tuvo que morir por, ¿verdad? Por la caída, y a la caída hacer hacer algo que no fue real, pues entonces la muerte de Jesús pues no fue en vano, según esa postura. Sí, yo entiendo y como le digo, yo creo que he escuchado a algunos que dicen que la caída fue algo mitológico, ¿verdad? Que no fue algo real, ¿verdad? Ahora, lo que sigue después de eso, cuando yo los he escuchado, lo único que dicen es, fíjate en el aspecto teológico del mensaje. Es la respuesta y la continuación de esa caída. No te enfoques en el aspecto histórico de la caída, sino en qué te quiere decir teológicamente, ¿verdad? Ahora, a más de eso, no sé, no los he escuchado, ¿verdad? Como le vuelvo a decir, ahora, yo tengo las mismas preguntas y las mismas objeciones que usted acaba de mencionar. Si entonces esa caída fue mitológica, entonces, ¿cómo explicamos las genealogías, ¿verdad? Que nosotros vemos ahí. Tenemos que interpretar la Biblia en cuanto a las genealogías también mitológicamente. ¿Es algo nada más ficticio? Entonces, esa es la pregunta que todos nos haríamos, ¿verdad? Los que no tenemos esa postura.
Pero yo creo que lo más importante es todavía va más allá que eso, ¿verdad? La pregunta sería, ¿y dónde se acaba lo mitológico y empieza lo histórico? Ajá. ¿Y quién Y, determina eso? y, ¿Quién cómo- pone y, pa- la línea dónde, verdad? y de qué, y de qué Jesucristo nos está librando, porque no hubo caída. Entonces, yo entiendo sus preguntas y comparto sus preguntas, ¿verdad? Son las mismas preguntas en cierta manera que yo haría, ¿verdad? Ahora, le vuelvo a decir, no le puedo responder porque yo no tengo esa postura. Sería una cosa irresponsable de mi parte pretender hablar por aquellos que sí la tienen, ¿verdad? Ahora, si alguien tiene esa postura aquí entre nosotros, yo la respeto y de hecho invitaría a que nos explique cómo es que eso tiene una respuesta de una manera clara y respetuosa. Y también nosotros lo vamos a respetar aquí. Pero no hay ningún problema en cuanto a eso. Estamos para educarnos, ¿verdad? En el canal, no para debatir. Entonces, yo creo que tendríamos que esperar a que los demás comenten, hermana Esmirna, para ver si sale algo más de lo que es la respuesta a su pregunta, a la segunda, ¿verdad? Ok, Hermano Richard, gracias. Ben, no sé si se den lo mal y después voy yo, pero está bien, no, voy yo ahora. Quería pues decir algo, no voy a decir mi postura aquí, por si acaso. ok. En el diccionario de la bestia, yo le digo la bestia de cariño, que usted da la definición en la parte neoliberal, quiero hacer simplemente para fortalecer lo que usted dijo, no para contradecirlo. El diccionario no es que sea de ropero. Al final de cada definición firma la persona que está contribuyendo con esa palabra. Por ejemplo, la palabra cosmogonía, quien define es Mircea Eliade, que era un teólogo católico que murió hace mucho tiempo y es el que comenta sobre cosmogonía, no es ropero. Entonces, es importante cuando manejemos este diccionario que leamos los artículos, pues veamos quién firma y de dónde el diccionario pues agarra la postura, porque cada definición en el diccionario enciclopédico pues eh, trata de cubrir todas las posturas posibles. Bien. Ropero no editó, no le quitó palabras ni le añadió, sino que el profesional, tal como dio la definición, así él la plasmó en el diccionario. ¿Estamos de acuerdo, no? Pues Sí, ya sé, estamos de acuerdo. claro. Eso no le toca al lector, ¿verdad? Ahí. Pero sí, cada definición está firmada por el erudito que pues así lo expone en el libro. Eh, lo otro que yo le quería preguntar, Ben, no sé si usted estaría de acuerdo conmigo o no, ¿podría una persona tener una postura que esté entre las dos? Por ejemplo, puede ser que en esto del Génesis sea neoliberal, pero a lo mejor lee un evangelio y esté en la neoevangélica. ¿Para usted eso es compatible? Um, Porque para mí, y aquí pues no me quería abrir mucho, para mí la parte del Génesis, actualmente los animales no hablan. Yo tengo dos gatos, nunca me han hablado. Yo salgo a la calle, yo no veo que el árbol me diga, ten cuidado cuando cruces la calle, ¿sabes? Eso son fábulas, yo creo que ahí estamos de acuerdo. Pero no me puedo desconsiderar la posición neoliberal porque a mí no me guste. No sé si me entiendes, ¿sabes? ujú, Yo soy una persona que puedo tener esta postura hoy y mañana estoy acá porque yo soy estudiante, yo estoy aprendiendo. sí, bueno, así como dices tú, ¿verdad? Que tratemos de ser congruentes, ¿verdad? Entonces, voy a dar mi opinión nada más. Y Claro, cuando doy mi opinión, no piensen que está escrita en piedra, ¿verdad? O como dijo Richard, que el día de hoy esa es mi opinión, el día de mañana con el estudio puede ser que cambie, claro, ¿verdad? claro. Entonces, no lo tomen de una manera dogmática. Para empezar, no estamos en una iglesia en donde las cosas se enseñan dogmáticamente, ¿verdad? Sí, Aquí sí, no, estamos en un instituto y para eso estamos aquí, para compartir y para ampliar nuestro entendimiento de una manera respetuosa. Entonces, la primera cosa que yo diría es lo siguiente. Las personas que tienen ese punto de vista, que ven el Génesis como meramente una fábula y que tienen esa postura neoliberal, ¿verdad? Si cuando llegan al Génesis, perdón, cuando llegan a los evangelios, leen los evangelios, ya no como algo ficticio, sino como algo literal, ¿verdad?
yo pienso que no están siendo consistentes con su lectura. De que puede existir eso, claro que existe y hay muchos que lo leen de esa manera, pero no están siendo consistentes. Les voy a explicar por qué. Porque el que entiende mitológicamente el Génesis, que es la aplicación como por ejemplo Hermann Gunkel, el erudito alemán que desarrolló esa crítica de las formas para entender mitológicamente el Génesis, viene otro erudito alemán que también aplica la misma metodología de la crítica de las formas y en la lectura mitológica de lo que es los evangelios, que es Rudolf Bultmann, y lo que uno hizo en el Antiguo Testamento, el otro lo hizo en el Nuevo Testamento, pero sobre la misma plataforma y sobre la misma filosofía interpretativa. Entonces, esos dos campeones de esta postura, una del Antiguo y otra del Nuevo, ambos veían las dos cosas de una manera mitológica. O sea, el que lee mitológicamente los evangelios diría, también es puro mensaje mitológico los evangelios, y una forma muy clara en que, por ejemplo, Rudolf Bultmann explicaba esto, es que decía, los evangelios no son los registros históricos como nosotros pensamos muchas veces cuando los leemos. Simple y sencillamente es la reflexión de fe de una iglesia post-histórica, post-Jesús histórico, o sea, después del Jesús histórico. Entonces, aplicaba el mismo filtro de interpretación mitológico a todos los dichos y hechos de Jesús, de manera que ahí se desarrolló lo que históricamente se viene a conocer como el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Cuando eso ocurre, entonces, lo consistente sería que si yo creo mitológicamente la caída del Génesis, con todo lo que eso implica, lo consistente sería que yo debería de entender los evangelios simples, y no solamente los evangelios, sino el libro de los Hechos también, y todo el resto de lo que esto viene a compaginar, consistentemente debería yo entenderlo como el Cristo de la fe y no como el Jesús histórico en ningún sentido. Eso sí es que yo soy consistente con mi misma filosofía interpretativa. No soy consistente, sí. entonces yo puedo tener mitológicamente el Génesis en los primeros capítulos e históricamente los evangelios. Sí, sí se puede, pero no es consistente. Estoy de acuerdo, Ben, pero volviendo a la pregunta de Esmirna, oiga, Esmirna no hizo una pregunta, Esmirna le mandó un misil en esta clase aquí. Hay que decir algo, Ben. El autor de Génesis, el que quiera creer que fue Moisés o no fue Moisés, eso lo deja usted o las personas aquí. El autor del Génesis no conoce a Mateo. O sea, Mateo tiene la ventaja, o Lucas, el que hizo la genealogía, tiene la ventaja que ellos sí conocen el Génesis. Entonces, y la postura de la caída y todo eso la hacemos nosotros los cristianos en el 2023, pero el Génesis es un documento judío. Entonces, yo no me atrevería a analizar la caída desde el punto de vista evangélico, porque el autor del Génesis no es evangélico, no es protestante. Y yo creo que la pregunta de Esmirna hay que romperla en pedazos para poder contestarla bien, desde, como usted dijo correctamente, desde un neoliberal, porque es una pregunta compuesta. Eso es lo que yo aportaría. Bendiciones Sí, a todos. Gracias. claro. Y para responderle más a Esmirna, la respuesta de un neoliberal sería, bueno, si la caída no fue histórica, entonces, con toda razón, no habría la necesidad de que Jesús hubiera muerto históricamente, porque no nos estaría redimiendo de ninguna caída, ¿verdad? Esa es la implicación neoliberal en cuanto a la interpretación. Si eso es correcto o no es correcto, eso es otra cosa. No me vayan a malentender, ¿verdad? Estamos hablando nada más de las implicaciones de la interpretación teológica de cada pasaje. La realidad histórica es una cosa diferente, es otra capa que tiene, y también la implicación teológica es otra, ¿verdad? Entonces, nada más estamos hablando de interpretativamente. Si nosotros no tenemos ninguna caída en Génesis, entonces tampoco tenemos ninguna salvación en los evangelios, ¿verdad? Hermenéuticamente, ¿verdad? ¿Ok?
Ahora sí, Omar. Y saludo, profesor. Tengo una pregunta. Eh, en cuanto a la serpiente, la conversación que tuvo la serpiente con Eva, entiendo yo que Pablo hace una comparación en cuanto a al pensamiento. ¿Cómo usted ve, cuál es su opinión referente a eso? No sé si me di a entender. No, yo creo que sí te diste a entender. Y en la segunda parte de esta clase la voy a exponer porque hay una parte que tenemos que se va a llamar un comentario midrásico de Génesis 2 al 3, que es la segunda parte de esta clase, ¿verdad? Así que si me das la oportunidad, la presentamos en un rato y después de eso, cuando venga el tiempo de preguntas y comentarios, puedes traer otra vez la pregunta si es que todavía la tienes. Ok, perfecto. Gracias. Claro que sí, Omar. Fernando, tú eres el que sigue. Gracias, hermano. Claro. Una consulta. El doctor Fee, en el libro que usted nos recomendó de la lectura eficaz de la Biblia, dice que la habilidad más importante que tenemos como hermeneutas es nuestro sentido común. Y yo acá, al ver las tres posturas y recordar cómo yo conocí al Señor hace ya muchos años atrás, 2 minutitos les cuento. Yo iba a una facultad católica, era una tecnología acá en Mendoza, una facultad de enología. Y yo estaba en segundo año y por más que era tecnológico, había una materia llamada Cosmovisión Cristiana. Y yo tenía que rendirla así académicamente para poder seguir. Y no recuerdo mucho el trabajo, pero ¿saben qué recuerdo? Que de toda una biblioteca que investigué y que trabajé, nunca se mencionó al diablo. Es decir, el diablo no estaba por ningún lado. Después, yo todavía no conocía a Cristo. Estando ahí, conocí al Señor. Y claro, y tenía una Biblia que leía, pero no entendía, no me hacía significado. Cuando conozco al Señor, sí me hace significado. Y obviamente yo venía que creí en una iglesia fundamentalista, y casi como que hay un meme que dice que uno cuando ingresa a la iglesia tiene que sacarse el cerebro y dejarlo al costado. Y como que todo es fe, ¿verdad? No había que preguntarle nada al texto, ¿no? Y bueno, así estuvo un tiempo, y como que yo veo en las tres posturas que usted plantea, que a veces tenemos este problema, ¿no? Por un lado están los fundamentalistas que leen todo literal y que toman la Biblia como un manual de mandamientos y de observancias, y del otro lado tenemos a los liberales que no tienen fe, porque obviamente no tienen una fe genuina, porque yo creo que la habilidad que también debemos tener para poder interpretar correctamente y darle significado es tener fe, porque si no, en este equilibrio, yo creo que, por ejemplo, la línea neoliberal me representa, porque no quiero ir contra mi sentido común, pero tampoco quiero negar esa fe que tengo en este Dios que se me ha revelado, ¿verdad? No sé si está bien expresado lo que quise decir, ¿no? Que estas dos posturas, una donde lo absoluto es la fe, si dice así, bueno, a Jonás se lo tragó una ballena, se lo tragó una ballena, y la otra postura, donde es solamente no ir contra mi sentido común. El sentido común está como allá puesto, y al no tener fe, o tener una fe más o menos, no sé si me entienden, ¿no? Yo la habilidad del sentido común la entiendo, pero también entiendo que debemos tener fe en el Señor, esa fe que dice que el Señor le dijo que había que tener a Nicodemo, para no desviarnos en la interpretación. ¿Puede ser así, hermano? Claro. Gracias. Gracias por traer el comentario. Nada más déjeme decir dos cosas. La primera es que la mayoría de las veces, cuando estamos hablando con una persona, digamos, de fe, vamos a ponerla así entre comillas, ¿verdad? Tenemos que definir qué tipo de persona es, ¿verdad? Hay personas que son personas de fe, que lo que hacen es caminar en el credulismo o en el fideísmo, ¿verdad? ¿Qué significa esas palabras, no? Diría uno. ¿Por qué no habla en palabras simples? Y lo vamos a hacer. Cuando una persona de fe camina en una fe ciega, como le decimos, ¿verdad? Una fe ciega significa una fe que creemos no solamente todo lo que nos dice el pastor, tal como nos lo dice, sino que no nos percatamos ni nos preguntamos nada, ni
ni nos tenemos la inquietud de investigar, de estudiar, de profundizar, nada. Entonces, pues esa es una fe credulista y fideísta, o sea, ciegamente creemos nada más en lo que nos dicen, o a veces representa el tipo de fe de alguien que dice, bueno, así me lo enseñó mi abuelita cuando íbamos a la iglesia y así lo aprendí y así me quedo, ¿verdad? Entonces, mucha gente puede decir, bueno, eso es una persona de fe, pues yo no puedo estar en ese tipo de persona de fe, no soy una persona de fe, diría, ¿no? Entonces, pero eso es un tipo de fe popular. Ahora, en el otro extremo, tenemos los que no son ni credulistas, ni tampoco son fideístas, sino que son racionalistas, ¿verdad? Ahora, quiero hacer una diferencia. El ser una persona racional no es lo mismo que ser una persona racionalista. Son dos cosas diferentes. La persona racionalista es aquella que practica el racionalismo como movimiento de interpretación filosófico. Entonces, cuando uno está en ese racionalismo, que es el que yo les mencioné hace un rato, que es el tipo de interpretación que lleva a cabo, por ejemplo, Rudolf Bultmann, que lleva a cabo Hermann Gunkel, porque ellos hacen ese tipo de interpretación, pero porque van caminando sobre una plataforma racionalista, como hijos de su época, cosa que muchos no nos dicen, pero esa es la plataforma sobre la cual caminaban. Entonces, como racionalistas, pensaban de esa manera y no quiero decir con eso, y también tenemos que aclarar eso, que el hecho de que pensaran así de esa manera no quiere decir que tenían una mala intención para destruir la fe, sino que ellos eran hijos de su época, ¿ok? Entonces hay que aclarar eso también. No podemos hablar mal de una persona que tenía una buena intención. Es como aquel que tiene la buena intención de disparar un rifle y le sale el tiro por la culata. No tiene una mala intención, pero se puede haber pegado en el pie sin querer, ¿verdad? Entonces, muchos tenemos que reconocer eso y no tenemos que nada más bombardearlos a aquellos con nuestros misiles de fe sin también saber cuál era el contexto de dónde provenían, ¿ok? Entonces, así como existe el racionalismo y los que lo practican son racionalistas, eso no significa que nosotros, como decía el hermano, que cuando vamos a entrar a un lugar de fe o a un ámbito de fe, tengamos que dejar nuestro cerebro en la puerta. Debemos ser personas de fe y personas racionales, que ejerzamos la razón, que utilizamos el razonamiento. Pero el usar el razonamiento lo único que nos califica es como personas racionales, pero no racionalistas. Racionalistas son los que ya dan un salto más hacia adelante y se adhieren a un movimiento filosófico llamado racionalismo, que tiene sus posturas, ¿verdad? Entonces, cuando oigamos la palabra razón, no debemos hacerle una mala cara. Cuando oigamos la palabra fe, tampoco tenemos que hacerle una mala cara, sino que precisamente el neoliberal lo que trata de decir es, tengo mi fe, voy a usar mi razón y ver también cómo compagina eso con la ciencia. Y entonces encontrar un camino por el cual ir, ¿verdad? El fundamentalista te diría, no, nada con la razón y nada con la ciencia, ¿verdad? Y el otro te dice pura ciencia y nada de fe. Entonces, son dos caminos extremistas. Creo que ninguno de los dos es saludable, ¿verdad? El neoevangélico utiliza, bueno, la El razón. neoevangélico trata de caminar por el medio, trata de Amén. encontrar la compatibilidad entre ambas cosas. Sin embargo, es importante también, como les decía hace un rato, cuando hablamos de la postura neoevangélica, no quiere decir que la postura neoevangélica solo tenga una versión. Hay muchos neoevangélicos y hay variedad de interpretación dentro del campo neoevangélico. Entonces, lo que estoy diciendo nada más es eso, ¿verdad? Otra aclaración que hay que hacer, el hecho de que nosotros estemos hablando de posturas es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de hablar de las posturas y de las enseñanzas. Aquí no venimos a hablar de personas, ¿verdad? No se trata de eso. Puede ser cualquiera persona la que ejemplifique algún tipo de postura. Pero si queremos estar en desacuerdo o acuerdo con una postura, enfoquémonos en eso. No tenemos que mencionar ningún defensor, ningún tipo de
de instituto o algo así. No se trata de identificar quiénes lo defiendan, sino cuál es, no es el quién lo que es importante es el qué. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Cuál es la enseñanza? Entonces, en eso nos vamos a enfocar. ¿Verdad? Ahora, la razón por la que yo mencioné a esos eruditos es porque tiene historia. O sea, tenemos que mencionar la fuente. ¿Verdad? Así como mencionó y aclaró Richard hace un rato, la fuente de donde vino. Yo nada más mencioné el editor ropero porque es el editor del diccionario, pero qué bueno que él aclaró que cada parte tiene su colaborador, ¿verdad? Claro, si algo sale mal, como quieres culpar ropero. Oiga, si ropero ve este video, edítalo y póngame una máscara, por favor, para que no me despidan. No, pero pues él fue editor de aquello, ¿verdad? Pero como bien Sí, sí. dijiste, así como lo recibió, así lo puso, ¿verdad? Y yo aclaré, no quiere decir que él tenga esta postura. Él nada más editó el diccionario, ¿verdad? Sí. Oye, ven, ¿puedo decir una última cosa? Sí, claro. La posición neoevangélica, podríamos también llamarla moderada, porque yo me identifico como un moderado. ¿Es lo mismo? Ah, dentro de una manera simple de definirlo, sí, ¿verdad? Sería una postura moderada, pero quizás más que moderada, porque cuando decimos moderada, uno pudiera decir, bueno, pero ¿en qué sentido? O sea, no dice mucho, ¿verdad? Ok. Entonces, yo entiendo lo que quieres decir porque entendemos el contexto, pero quizás, Decir moderado como es, para ponerlo así, un poquito cobarde. No quiere identificarse mucho. yo creo que quizás una forma más equilibrada de definirlo sería decir, yo soy una persona centrista. Bien, bien. Ok. O sea, trato de ubicarme en el centro, ni en un extremo ni en el otro, ¿verdad? Entiendo. Ahora, esto es importante de mencionar, Richard, ¿verdad? Porque eso creo que aclara muchas cosas. Cuando nosotros decimos soy una persona centrista, no quiere decir que todas las personas centristas creamos exactamente lo mismo en el mismo centro. Correcto, Ah, correcto. y hay que, o sea, aceptar esas diferencias y respetarnos en esas diferencias y encontrar, pienso yo, para poder avanzar, cuál es el común denominador, cuál es la plataforma común que nos une a todos en ese centro y en base a eso empezar a dialogar constructivamente, ¿verdad? Ahora, es obvio que las personas que están en cualquiera de los extremos no se van a sentir a gusto con nuestra postura, obviamente, ¿verdad? Entonces, y también puede ser que recibamos ataque de un lado, ataque de otro, no como personas, sino como postura que definimos, ¿verdad? Entonces, pero eso es normal, pasa en todas partes, y no nada más en teología o en ciencias bíblicas, pasa en cualquier ámbito. Fernando, Sí, con lo último que mencionaban de los centristas o lo neoliberal, es que trata de tomar siempre lo mejor y lo más acorde y tratar de conciliarlo, ¿verdad? Para llegar a una como teología más centrada, ¿verdad? No debatir tanto al extremo de una postura o de otra, que al final es como que se contradice todo, ¿verdad? Como algunos pueden tener la postura de que los personajes en Génesis son históricos y otros pueden tener la postura que es fábula, entonces como que llega a un momento a contradecirse, tomando siempre el libro de texto que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces en lo centrista es como tomar lo que está sustentado, ¿verdad? Y sacar el mensaje teológico solamente. yo diría que una de las cosas que es importante que notemos y que hagamos es que cuando nosotros podamos identificar o logremos identificar una postura que podamos identificarla como extremista en nuestra propia definición, porque obviamente para otras personas no va a ser un extremismo, va a ser la realidad de ellos, ¿verdad? Entonces, pues irnos con respeto, con cuidado y hacer la mayor cantidad de preguntas posibles para entender bien la postura. Porque muchas veces cuando estamos analizando algo, vemos que hay dos, tres cosas que alguien dice y lo identificamos todo con una postura desarrollada de otra persona, ¿verdad? Y decimos, este cree igual que el otro, ¿verdad? Cuando puede ser que la única coincidencia fue en esos dos, tres puntos que mencionó.
y de entre 10, todos los demás sean diferentes. Entonces, pero eso se llama la falacia de ser culpable por asociación, ¿verdad? Lo asociamos con otra persona que tiene una postura mucho más definida y esa persona pues se va en el mismo costal, por así decirlo, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado también con eso, ¿verdad? Entonces, ahora que también hay tiempo para cada cosa, hay tiempo para analizar y la plática informal y también hay tiempo para analizar formalmente las cosas. O sea, cuando estamos hablando en serio de algo, ¿verdad? O sea, podemos tener un tiempo donde estamos relajando y haciendo todo tipo de comentarios y no debemos de tomarlo de una manera seria, porque es parte de lo que es el contexto en ese momento. Pero cuando ya nos sentamos y empezamos a analizar las cosas de una manera sosegada, calmada, seria, bien enfocada, entonces tenemos que ajustarnos a ese ambiente y a ese contexto también. Obviamente, es normal, ¿no? Ok, vamos a darle el lugar ahora a Wander, desde la República Dominicana. Shalom, shalom, gracias y paz. Shalom, shalom, Wander, adelante. Sí, quería colaborar algo con lo que decía el hermano Richard, y es que en el diccionario, ¿verdad? Que titulan La Bestia por algunos, gran diccionario enciclopédico de la Biblia, hay que también saber que ese diccionario, aunque fue editado por el editor Alfonso Ropero Hermosa, no solo él trabajó en ese diccionario, sino que hay un compendio de biblistas y de eruditos, casi suman como 90, por así decirlo, y por qué no dejar fuera un dominicano que también trabajó ahí, llamado Alfonso Locuar, que fue también embajador en Israel. Desde ese dominicano hasta el más extremo, podemos decir, agnóstico, por así decirlo, no voy a mencionar su nombre, desde un rabino y desde muchos estudiosos participaron ahí, y nosotros como lectores no podemos, ¿verdad? Cada vez que leemos algo, decir, no, eso lo dijo Ropero. No, lo dijo fulano y Ropero lo editó y lo colocó en ese compendio, en ese diccionario. Otra cosa que me llama la atención es cuando hablamos de postura. Por ejemplo, cuando Richard pregunta de la postura neoevangélica, si se le podía llamar moderada, es porque, por ejemplo, cuando se habla de postura, hablando de los tiempos del futuro, aparece una postura bien interesante que es el preterismo, donde está subdividida en dos partes: preterismo total y duro y preterismo parcial. Entonces, en base a eso, creo que Richard va. El parcial es más moderado que el total y duro. Entonces, nosotros que estamos aquí escuchamos la postura neoevangélica en el medio de la postura, por así decir, neoliberal y el fundamentalismo cerrado. Creo que por ahí es que va lo que él pregunta. Shalom. Gracias, Wander. Y sí, tienes mucha razón, ¿verdad? En ambas cosas. Ahora, cuando tú mencionaste y dijiste de que al comparar lo que Richard mencionó con lo que es el preterismo y cuando dices que es preterismo moderado, ¿verdad? Tienes razón. La única cosa es que ahí la palabra moderado viene anticipada por la palabra preterismo y eso le da contexto. Ahora, cuando una persona nada más dice yo soy moderado y no tiene ninguna otra palabra, pues es un poco difícil entender moderado en qué, ¿verdad? Eso es lo único que me refería. Sí, correcto, correcto. Pero si una persona dice, bueno, yo soy un evangélico moderado, bueno, eso sería otra cosa, ¿verdad? Si quiere Por utilizar eso otra decía que palabra. sería cobarde. Por eso que decía que sería cobarde, porque no le da contexto. Entonces, Wander puso más palabras en mi boca, pero sí, iba por ahí, Wander. Gracias por ayudarme. Yo no quería abrirme tanto. Pero lo importante es que lo estamos haciendo con respeto, ¿verdad? Entonces, y en esa forma yo creo que todos nos podemos comunicar, ¿verdad? E ir creciendo, que es lo importante. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún último comentario sobre esta parte, sobre la postura misma, sobre algo así? Traté de contestarle a la hermana Esmirna, ¿verdad? En ese sentido. Ah, dijimos, bueno, sí, la caída también sería desde un aspecto mitológico, ficticio, literario. Y eso pues implicaría muchísimas cosas teológicamente hablando, ¿verdad? Para el Nuevo Testamento, para una persona sobre todo creyente,
Para una persona que no es creyente, bueno, pues no tiene ningún significado mayor el que haya o no ha habido caída en el Génesis, ¿verdad? Eso es obvio. Ahora, dijimos también que en ese sentido, bueno, pues las genealogías que aparecen en uno y en otro testamento, porque aparecen en ambos lugares, ¿verdad? Ah, aunque son de diferentes contextos y diferentes tiempos, están intertextualmente conectadas, ¿verdad? Porque tanto la que aparece, digamos, en Génesis como la que aparece en Lucas, ambos mencionan a Adán, ¿verdad? Ambos. Como también hay otra que aparece en el libro de Crónicas. También allá aparece Adán mencionado, ¿verdad? Entonces, yo lo único que digo es que si vamos a interpretar la Biblia, pues hagámoslo de una manera sólida, de una manera que podamos utilizar tanto el sentido común como todos los principios hermenéuticos interpretativos sólidos que conocemos y avanzar. Es lo único que nos queda, porque no tenemos otra cosa más que hacer. Conforme vamos avanzando y estudiando más y conociendo más del tema, quizás vamos a ir puliendo y afinando nuestro punto de vista sobre alguna cosa, ¿verdad? Ahora, yo no pretendo no piensen de mí que soy un gurú. No tengo ni todas las respuestas, ni mucho menos todas las preguntas. Hay preguntas que pueden haber y que otros tienen que quizás no han pasado ni por mi cabeza, ni mi corazón, ¿verdad? Y qué bueno que las tienen otros, ¿verdad? U otras personas, otras, ya sea damas o caballeros, y poderlas exponer y traer aquí, ¿verdad? Bueno, gracias en esta parte por su participación, valga la redundancia. Creo que pasamos a la siguiente sección, ¿ok?